Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Estrategias para prevenir el sedentarismo y promover la salud musculoesquelética. Le damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Nora Balbuena, terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía. Doctora Nora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Lina. Buenos días a todos los asistentes. Es un placer estar nuevamente con ustedes, dando continuidad a nuestra comunidad de conocimiento en un tema tan relevante, dada las estadísticas y el impacto que tenemos en estas estructuras. Claro que sí, Doc. Como siempre te lo digo, para nosotros es un placer tenerte nuevamente en este espacio. Te dejo entonces con los participantes para que demos inicio, por favor. Bueno, dando inicio a nuestra sesión, la frase que he elegido para hoy es una frase del Instituto del Trabajo y Salud de Canadá a propósito del trabajo que ellos vienen desarrollando para la prevención del comportamiento sedentario. Su frase es: siéntese cuando lo necesite, párese cuando quiera y camine o muévase cuando pueda. Ya veremos por qué la importancia de todo lo que está allí enmarcado en esta frase, para ir abriendo algunos elementos de preámbulo, pues frente al impacto y riesgos que existen cuando tenemos unos comportamientos sedentarios. Para el día de hoy, en nuestros 3 momentos acostumbrados, arrancaré hablando de generalidades del comportamiento sedentario y la actividad física. Hablar de comportamiento sedentario es un término que ha introducido desde el 2020 la Organización Mundial de la Salud a propósito de todo este tema de virtualidad y los cambios que está teniendo el mundo del trabajo. En un segundo momento hablaré de riesgos asociados al comportamiento sedentario, para finalizar con estrategias y pistas preventivas para promover la salud musculoesquelética y el bienestar de los trabajadores. Hablaré de pistas tanto desde la gestión organizacional como igualmente siendo nosotros autogestores y promoviendo y siendo unos actores en toda nuestra salud y bienestar. El objetivo general está centrado en capitalizar los conocimientos para la prevención del comportamiento sedentario, la promoción de la salud musculoesquelética, la actividad física y el bienestar de los trabajadores. Como objetivos específicos, un primer objetivo: lograr que los participantes identifiquen generalidades del comportamiento sedentario y la actividad física. Un segundo objetivo: socializar y sensibilizar a los participantes sobre los riesgos asociados a los comportamientos sedentarios. Y un último objetivo, un eje central frente a nuestra comunidad de conocimiento: socializar estrategias y pistas preventivas para promover la salud musculoesquelética, la actividad física y el bienestar de los trabajadores. Bueno, Lina, vámonos a nuestro sondeo de hoy. Claro que sí, doctora. Vamos a realizar el sondeo. Recuerden que sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿El comportamiento sedentario genera mayor riesgo de presentar debilidad muscular y diabetes? ¿Esto es verdadero o es falso? Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Muy bien, vamos a ver los resultados. Bueno, el 96% nos dijo verdadero y 4% falso. Vamos con la segunda pregunta. ¿Es aconsejable trabajar en posición sentada máximo 5 horas diarias? ¿Verdadero o falso? Nuevamente, por favor, seleccione la respuesta correcta desde sus pantallas. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 32% nos dijo verdadero y el 68% falso. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo.
Las sillas deberían permitir que los trabajadores cambien de postura mientras las utilizan. ¿Verdadero o falso? Nuevamente seleccionen la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas y la doctora nos va a brindar las respuestas correctas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Muy bien, vamos a ver los resultados. 68% dijo verdadero y el 32% nos dijo falso. Bueno, doctor, te doy entonces paso nuevamente para que por favor continuemos. Perfecto. Bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, pues esta es una temática que los países, que han llevado a los países a movilizarse. En este momento los países están desarrollando campañas fuertemente, no solo en Europa, la campaña 2020-2022, como les he comentado, está centrado en la prevención de desórdenes musculoesqueléticos y este año el eje central es la prevención del comportamiento sedentario. Canadá igualmente, como vimos allí, esa frase de preámbulo, está también trabajando Australia muy fuerte y Reino Unido. Entonces, los países se están movilizando. Ayer estuve mirando un poco para conocer lo que se está gestando desde Colombia y dado que la OMS el año pasado pues alentó a los países a trabajar en unas políticas para la prevención del comportamiento sedentario, pues veo que el Ministerio de Salud, Ministerio de Deporte, pues está trabajando también en torno a estos temas. Mi primera pregunta para cada uno de los participantes: ¿te consideras una persona activa o sedentaria? Bueno, vamos a ver los temas y los conceptos para que ustedes puedan también responderse y plantearse unas metas, porque se trata de eso, de que seamos gestores. Finalmente es nuestro cuerpo, es nuestra salud, y cómo, sabiendo que existen todos estos riesgos, no actuamos. Cuando hablamos de comportamiento sedentario, acorde a lo definido por la OMS en 2020, en esa guía que establece para actividad física y prevención de hábitos sedentarios, pues ellos establecen que se trata de un comportamiento que se adopta en vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, caracterizados por un gasto energético menor a 1.5 MED. ¿A qué hace referencia el MED? A la unidad de medida del índice metabólico, es decir, a la cantidad de energía que consumimos cuando estamos en reposo y que está directamente relacionada con el funcionamiento de nuestros órganos vitales. Y pues hace alusión a que hablamos de un comportamiento sedentario tanto cuando se está sentado, recostado o acostado, que no hacemos, que solamente gastamos eso que corresponde a esa función fisiológica. Y cuando hablamos de sedentarismo prolongado, esta definición basada en la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo establecen que cuando permanecemos durante 2 horas o más de manera continua sin cambiar, es decir, permanecer sentados, estamos hablando de sedentarismo prolongado. Entonces, ojo, evaluemos cuántas horas estamos permaneciendo sentados antes de cambiar de posición. En la frase dice: es importante pararse, levantarse, moverse, y ya veremos muchos elementos de cómo promover en nosotros mismos a través de qué acciones podemos actuar previniendo este comportamiento sedentario. Dentro de esas características principales asociadas a esa definición de la OMS, pues tendremos ese bajo gasto energético y adicionalmente un incremento de la carga estática por el esfuerzo físico asociado a mantener la misma posición. Ahora que veamos esos riesgos asociados, ustedes podrán comprender todas las implicaciones, no solamente a nivel de las estructuras musculoesqueléticas, sino a nivel de diversos órganos y funciones fisiológicas y metabólicas. Aquí estos datos para ayudarles a ustedes a identificar qué tan activos están siendo
y también para proyectarse y fijarse unas metas de hasta dónde quieren llegar, cómo quieren ser partícipes de esa promoción de la salud, pero igualmente como actores de la organización, líderes que puedan estar conectados en este momento en el taller, qué tipo de acciones políticas pueden establecer desde la organización para promover esa cultura de la actividad física y esa prevención del comportamiento sedentario. Entonces, hablamos de 1.5 MED como el punto de referencia para decir que estamos hablando de un comportamiento sedentario que estaría directamente relacionado cuando permanecemos sentados o estamos en una actividad de escritorio utilizando el computador. Ese es el punto de referencia que tendríamos y hablaríamos de unas actividades de intensidad leve cuando son menores a 3 MED. Aquí vemos unos puntos de referencia de ejemplos que les traje. Por ejemplo, planchar es una intensidad leve, es de 2.3 MED. Caminar de 3 a 4 kilómetros por hora es leve, es de 2.5 MED. Entonces, esto también les permite ver si es que su actividad está limitada a caminar, qué tanto están trabajando o están haciendo por su organismo. Sin embargo, dentro de la misma eslogan que maneja la OMS dice cambiar de posición, caminar, moverse, levantarse es mejor que no hacer nada. Entonces, esa es como la idea y también que todo lo que hagamos aporta y contribuye a garantizar una mejor condición de salud. Tenemos acá una intensidad moderada cuando tenemos de 3 a 6 MED y aquí vemos moderado, por ejemplo, caminar 4 a 6 kilómetros por hora. Vemos que ya se incrementan esos kilómetros y es de 3.3 MED. Pasar la aspiradora es moderado, 3.5 MED. Y es que de hecho, parte de esas pistas que da la OSHA Europa sobre cómo prevenir ese comportamiento sedentario también en quienes están, por ejemplo, haciendo teletrabajo o trabajo a distancia, es variar la actividad, organizarse un poco y hacer algunas actividades del hogar que pues tendrían una implicación a nivel de otras estructuras y contribuirían a mejorar esa función fisiológica metabólica también. Tenemos aquí jugar, bueno, ya ese jugar golf también se considera moderado, estamos en 4.3 MED. Jugar tenis dobles es moderado, 5 MED. Y tenemos también como moderado caminar mayor a 6 kilómetros por hora, 5 MED. Andar en bicicleta de 16 a 19 kilómetros por hora, estamos ya llegando al límite de moderado. Tenemos acá actividades de intensidad vigorosa que son mayores a 6 MED. Entonces tenemos baile aeróbico, pues cuando sudamos, bailamos. Nótese que ya tiene una implicación. Ahora veremos las recomendaciones que da en 2020 la OMS que cambian los datos que se venían trabajando sobre los criterios de actividad física para adultos. Entonces la invitación es también actualizar esos programas de promoción de la salud basados en estos criterios que desde el 2020 ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Andar en bicicleta de 19 a 22 kilómetros por hora, 8 MED. Jugar tenis individuales, 8 MED también. Correr de 9 a 10 kilómetros, 10 MED. Y correr de 10 a 12 kilómetros, 11.5 MED. Entonces, aquí, pues esto ha sido un punto para que ustedes vayan visualizando y evaluando, estableciendo un diagnóstico de lo que están haciendo, qué tanto está contribuyendo. Ahora que lleguemos a los parámetros y ustedes puedan definir qué tanto le falta o si efectivamente está cumpliendo con esos criterios mínimos. Vamos a hacer referencia a esos riesgos asociados al comportamiento sedentario. Entonces, en términos globales, tenemos unos efectos a nivel de la función del cardiovascular, por eso las enfermedades, las cardiopatías, tenemos a nivel de cuando permanecemos sentados,
los músculos grandes de las piernas, al moverse, al levantarse, pues activan la circulación. Cuando permanecemos mucho tiempo sentado, ese retorno venoso no se da y aparecen no solamente efectos sobre los miembros inferiores, sino también sobre el riesgo sanguíneo en los diferentes órganos, la cantidad de nutrientes que les está llegando a través de ese bombeo de la sangre, pues va a verse reducido. Incluso se asocia con disminución de la función cerebral. Entonces nos volvemos más lentos cuando desarrollamos las actividades al permanecer por largo periodo sentado. Igualmente, pues tenemos efectos directamente sobre las enfermedades cardiovasculares, muy asociado también con el tema del riesgo de presentar diabetes tipo 2, y es que el metabolismo se vuelve más lento, el metabolismo de las grasas. Y en este caso, pues va a verse el tema de incremento del azúcar en la sangre. Y esto tiene efectos también sobre otros órganos y de ahí esa asociación que se presenta o ese riesgo de presentar diabetes tipo 2. También esto en esta función de metabolismo con ese incremento del azúcar en la grasa, el metabolismo de esas grasas va a hacerse más lento y por eso esa asociación también con el tema de la obesidad y el incremento o la acumulación de grasa sobre el perímetro abdominal. Entonces hay una asociación y aquí nuevamente hago alusión al tema de que el ser humano es integral y que todo lo que le ocurra en un órgano o a nivel de una función fisiológica va a tener efectos sobre otros, porque también hablamos de este riesgo sanguíneo. Y si vamos a hablar de los músculos, el hecho de que no le lleguen suficientes nutrientes a los músculos también va a tener efectos sobre la composición de las células, sobre la debilidad muscular y adicionalmente efectos sobre estructuras, tejidos blandos, tendones, ligamentos, pero también sobre huesos. De hecho, se asocia también con ese comportamiento sedentario el tema de la osteoporosis, de artrosis de rodilla, de retracciones de ligamentos de rodilla, inflamación de tobillos. Entonces, pues ya empezamos a ver cómo es que diversos órganos se ven afectados cuando tenemos ese comportamiento sedentario. En cuanto también el sistema musculoesquelético, vamos a ver cómo el hecho de permanecer sentados, de no movernos, tiene implicaciones sobre los discos intervertebrales. Hablamos de circulación, también esa circulación que es lenta determina que no lleguen suficientes nutrientes sobre los discos intervertebrales y por lo tanto también hay una afección a nivel de esos discos. También tenemos problemas de lumbalgia por esa permanencia en esa posición en la cual, pues de hecho, ya en un taller les había mostrado la carga biomecánica que existe a nivel de la espalda cuando permanecemos en posición sentados. Frente, por ejemplo, a la posición de pie. Es más costoso para el cuerpo, para las estructuras, para los discos intervertebrales, permanecer en posición sentada. Además, en esa posición estática, pues también ya hablaba de esa debilidad. En el caso de la zona lumbar, de la espalda baja, tenemos que hay debilidad de los músculos abdominales que también implican un mayor esfuerzo de los músculos paravertebrales. Pero también empezamos a presentar tensión y espasmos a nivel de cuello, a nivel de hombros, por esa posición un poco encorvada que se adopta con el tiempo y que empieza a generar tensión en todas las estructuras. Adicionalmente, tenemos que se asocian cierto tipo de cánceres cuando tenemos este comportamiento sedentario. Cánceres a nivel del colon, cáncer a nivel de mama, de ovarios, de útero, son algunos de los tipos de cánceres que se han relacionado con el comportamiento sedentario. También la muerte prematura. Hay estudios en esta publicación de 2021 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Ellos hacen referencia a que revisaron 6 estudios y pudieron identificar
que se puede llegar a tener una mayor probabilidad, hasta 34% de probabilidad más de riesgo de muerte prematura y adicionalmente asociada a diferentes enfermedades cuando se tiene ese comportamiento sedentario. Hay un estudio que se hizo con los conductores del metro de Reino Unido y se pudo identificar una mayor probabilidad, un mayor riesgo de muerte prematura respecto a personas que no tienen una posición o un comportamiento sedentario. Entonces, nótese que ya vemos que definitivamente son muchas funciones, la probabilidad de presentar una infinidad de enfermedades y desórdenes asociados con ese comportamiento sedentario. Adicionalmente, tenemos efectos a nivel del comportamiento, de todo el componente psicosocial, del componente mental. El comportamiento sedentario se asocia con depresión, se asocia con el incremento de la fatiga. Entonces, incluso se habla de que el hecho de tener una actividad física tiene implicaciones en el aprendizaje y en el rendimiento, que tanto escolar, porque hay estudios también que lo muestran con el rendimiento escolar, y adicionalmente, por supuesto, en el desempeño de los trabajadores. En estas directrices que da la Organización Mundial de la Salud el año pasado sobre la actividad física y los hábitos sedentarios, hay 6 mensajes principales que de una u otra manera desarrollaremos a lo largo de este taller. El primero es que la actividad física es buena para diversos órganos, estructuras y funciones. Ya vimos esos riesgos, ellos resaltan corazón, cuerpo y mente, es decir, ese componente holístico del ser humano. Una segunda directriz, cualquier cantidad de actividad física es mejor que ninguna y cuanto más mejor. Por eso es que hay que aprovechar cualquier momento para ponerse de pie, levantarse, cambiar de posición, actuar es importante. Entonces no se trata de ir más allá de esa pausa activa y ese concepto que tenemos que solo son esos 5 minutos en los que nos estiramos. Ya verán ahora cómo hay muchas pistas y muchos elementos que nos da la OSHA en torno a la prevención de ese comportamiento sedentario. Una tercera directriz, toda actividad física cuenta. Vimos allí aspirar, barrer, cualquier actividad que se haga nos va a aportar. El fortalecimiento muscular beneficia a todas las personas. No solamente se trata de hacer actividad física moderada y vigorosa, sino también involucrar el fortalecimiento de grupos musculares. Un quinto aspecto, demasiado sedentarismo puede ser malsano. Ya vimos todos esos riesgos y todos los efectos que puede tener ese comportamiento sedentario. Y una última directriz que da, todas las personas pueden beneficiarse de incrementar la actividad física y reducir los hábitos sedentarios. Seguramente conocerán que desde antes de establecer estas directrices, ya la OMS pues, venía hablando de unas pautas acorde con la edad y también con el Estado, porque aquí, por ejemplo, vemos unas pautas de actividad física también en el caso de mujeres en estado de gestación. Bueno, aquí empezamos a tener esos interrogantes dirigidos a cada uno de los asistentes. Entonces, buscando ese estilo de vida dinámico y activo. Una primera pregunta, ¿qué podemos hacer en el lugar de trabajo para evitar estar menos tiempo sentado? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? Siempre hay opciones. Una segunda pregunta, ¿qué podemos hacer para introducir más movimiento y ejercicio en nuestra jornada de trabajo? Entonces, esto dirigido para cada uno, pero también para las organizaciones, acorde a esos espacios de que dispone, esas posibilidades, puede que ya tenga una infraestructura y se trataría de adaptarla, o igualmente algunos elementos que no haya considerado, y precisamente la intención del taller es poderles aportar. Bueno, arranquemos con las estrategias para prevenir
los desórdenes musculoesqueléticos asociados a ese comportamiento sedentario, que por supuesto van a aportar en la prevención de todas esas enfermedades y disfunciones que hemos visto allí cuando hice alusión a los riesgos. El primero, evaluación integral de los peligros y riesgos asociados. En esta campaña de la OCHA, ellos enfatizan en la prevención del comportamiento sedentario, también la jerarquía de controles que conocemos desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer para eliminar, para sustituir qué tipo de controles de ingeniería, controles administrativos y en el individuo podemos implementar basados en la identificación de esos peligros y riesgos? Y no se trata únicamente de quedarnos en esos peligros y riesgos biomecánicos, como ya les he hecho alusión, la postura, la repetitividad, el esfuerzo. No es solamente la postura la que está determinando el que se tenga ese comportamiento sedentario. Es también criterios organizacionales, la posibilidad de rotar, la posibilidad de enriquecer las tareas, la posibilidad de tener pausas, de organización de la jornada, pero también la posibilidad de contar con espacios adaptados y adecuados para prevenir ese comportamiento sedentario y para incentivar esa promoción de la salud en torno a la actividad física. Un segundo aspecto, puestos de trabajo bajo criterios ergonómicos. Entonces, no se trata únicamente de tener una silla. Acá yo haría alusión. El arroz que esté delicioso no depende únicamente del arroz. Depende de la cantidad de agua, depende del aceite, depende de si les gusta con ajo, si les gusta con verduras, si les gusta con cebolla y los demás ingredientes. Igualmente acá, el hecho de que yo tenga un escritorio, que yo tenga una silla, no determina que yo no vaya a presentar un desorden musculoesquelético. Entonces, es considerar todo el conjunto, es la organización de los elementos. En cuanto a la silla, pues la tendencia es, voy a contarles algo que veía en el marco de la pandemia, y eran las críticas tan terribles al colegiado de ergonomía y factores humanos de Reino Unido, con una publicación que hizo respecto al trabajo a distancia, mantener esa posición de la espalda con la cadera a 90 grados, no, eso ya está mandado a recoger. Eso ellos, expertos le decían, no, eso es un modelo que está mandado a recoger desde hace 30 años. Hoy en día hablamos de una postura dinámica. Y en cuanto a este criterio ergonómico, pues hablamos de sillas que acompañen el movimiento. Esta silla que estoy usando, por ejemplo, tiene contacto permanente y es el hecho de que si yo me inclino, ella me acompaña en el movimiento. Hay otra posibilidad que es el sistema sincro y esa posibilidad de que tanto el asiento como el espaldar sincrónicamente se desplacen manteniendo esa relación armónica entre la cadera y la espalda. Entonces, esos son aspectos que es necesario considerar. No es tener una adaptación, tener fija la silla regulada a cierta posición y mantenerla por siempre durante toda la jornada en esa ubicación. Bueno, en cuanto a estos criterios ya ligados directamente a la postura, tendremos un taller dedicado únicamente a la postura. Por tal motivo, pues voy simplemente a dar unas pistas rápidas en torno a aspectos ligados a ello. Un tercer aspecto, organización del trabajo que promueva el movimiento y limite estar sentado. En esta organización del trabajo estaría el hecho, por ejemplo, de enriquecimiento de tareas que hacía alusión, cada cuánto tiene la posibilidad de tomar pausas, igualmente las decisiones de que los jefes, que los líderes de equipo den el ejemplo, que en las reuniones la gente pueda estar de pie, pueda desplazarse, pueda caminar en el lugar de trabajo. Y también sería esto ligado a estos criterios ergonómicos, cómo van a ser esas salas ahora de juntas o cómo se pueden adaptar esas salas para que la gente no esté todo el tiempo sentado. Hay juntas, hay comités que llevan horas las personas allí sentadas y que después de 2 horas se levantan para ir al baño, no tienen la posibilidad de ponerse de pie
De hecho, hay organizaciones que ya tienen políticas. Conocí en un evento este año en Francia, Microsoft comentaba que las reuniones, si iban a ser de media hora, solo duraban 25 minutos y la gente también tenía la posibilidad de ponerse de pie. Incluso estando en una videoconferencia, la gente se pone de pie porque tiene que estar sentado todo el tiempo. Son políticas que están muy ligadas al último tema dentro de esta diapositiva, políticas y prácticas organizacionales. ¿Cuál es la filosofía? Y esas políticas que va a fijar cada organización para evitar ese comportamiento y promover la actividad. Igualmente en esta organización de ambiente de trabajo también podría estar ligado el tema, en este ambiente de trabajo, la ubicación, la disposición de lugares donde se compartan elementos de trabajo. Si es una organización que trabaja con catálogos, por ejemplo, hay organizaciones que han optado por tener unos catálogos ubicados en una zona donde van y se desplazan, se levantan, caminan y van y los consultan, tienen la posibilidad también de interactuar con otros, entonces son otras opciones. En esos ambientes de trabajo también y cultura del movimiento está el hecho de incentivar el uso de las escaleras. Incluso una organización contaba de que en las escaleras pues ha previsto que hayan unos murales especiales o que también en esos ambientes compartidos como los que les decía de los catálogos, pues existan allí algunas pistas de algunas actividades, de algunos ejercicios mientras está allí, si es que es una zona compartida para el uso de impresoras, mientras imprime, poder hacer algún estiramiento, poder hacer algún movimiento a nivel de las estructuras. Igualmente, en esa cultura del movimiento que está muy ligada a ese rol y a esa posición de la alta dirección en incentivar que las empresas pues promuevan esto. También se hablaba en algunas de las experiencias documentadas sobre el hecho de, por ejemplo, las zonas de comida. Las zonas de comida vuelven y tienen asientos. La gente se desplaza, se pone de pie de su asiento de trabajo, va allí y otra vez se sienta, pero ya lleva 2 horas sentado. Entonces es el momento para poder hablar con otra persona permaneciendo de pie, tomarse el tinto, ponerse de pie. Incluso algunas organizaciones han incentivado el hecho de que la gente se pueda desplazar, caminar mientras habla, realizar reuniones caminando, por ejemplo, discutiendo si es que son pocas personas las que van a reunirse para hablar de algún tema. Participación activa de los trabajadores, poder proponer, ser propositivos frente a la prevención de ese comportamiento sedentario, la promoción del autocuidado y el comportamiento saludable frente a estos espacios también dedicados al ejercicio o algunos, digamos que como alianzas para poder incentivar la práctica de actividad física. Entonces aquí pienso que hay una infinidad de pistas para quienes lideran esos programas y políticas al interior de cada una de las organizaciones. Otras pistas preventivas, promover los estiramientos en las reuniones. Por ejemplo, si están en una videoconferencia, entonces promover los estiramientos, puede ser a la mitad de la reunión, que la gente se ponga de pie. Eso hace que la gente también sea más productiva. Vimos que ese riesgo sanguíneo tiene impacto también sobre la función mental. Disponer zonas comunes para ubicación de impresoras y papeleras, por ejemplo, papeleras, si tiene una papelera cerca a su puesto de trabajo, ubíquela más lejos para que lo invite o lo obligue a ponerse de pie. Organizar zonas para permanecer de pie, ya había hecho alusión al hecho de esas zonas de trabajo común, de consulta común o incluso los sitios donde se toman los refrigerios. Estimar el uso de escritorios que permitan alternar la postura de pie y sentado. Las sillas que permitan cambiar de postura, pues ya he hecho alusión. En este cambiar de postura también está el hecho de cambiar el punto de apoyo del peso, mover las piernas, también es una
opción para activar la circulación y el riesgo sanguíneo, pero por supuesto levantarse es la posibilidad que activa más a las estructuras y disminuye esa presión que hice alusión, sobre todo a la espalda. Considerar espacios equipados para realizar ejercicio. Bueno, eso pues también lo había mencionado. Para los trabajadores, desplazarse hacia el puesto de los compañeros de trabajo, en vez de esperar que vengan, ponerse de pie al utilizar el teléfono, puede ser el teléfono de la línea fija o a utilizar el celular, y por supuesto si puede caminar, si está haciendo teletrabajo o trabajo a distancia, pues es una opción en cambio de contestar el teléfono y seguir sentado. Ubicar el celular fuera del alcance para que tenga que ponerse de pie, utilizar las escaleras, parquear el vehículo más lejos para incentivar el tener que caminar. Uso de temporizador que lo invite o le recuerde que ya lleva mucho tiempo sentado y que es importante alternar, variar la posición, cambiar con frecuencia esa postura, como les decía, el peso donde está, el reclinarse, incluso el inclinarse hacia adelante, no usar botellas grandes de agua, eso lo obliga a recargar el agua cada vez que pues se acaba. Hidratarse con frecuencia. Hablan organizaciones que lo incentivan también para que tenga que pararse e ir más veces al baño. Hablar con sus colegas de pie. Para conductores, ajustar el asiento de conducción. En el caso de los conductores, pues tenemos un tema adicional y es la absorción de vibración de cuerpo entero. Entonces, en los vehículos de carga pesada, en los vehículos ya de maquinaria que realiza maquinaria amarilla, pues casi siempre existe esa posibilidad de ajustar el asiento acorde a esos parámetros de absorción de vibración. Evitar apoyarse en el volante mientras conduce, tomar descansos regulares, salir del vehículo para comer o realizar llamadas. En el trabajo a distancia, teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, dar paseos regulares, cambiar, variar. No se trata de permanecer mucho tiempo y a las 2 horas ponerse de pie. Puede ser dentro de la vivienda. Como vimos, puede ser mientras utiliza el teléfono celular, realizar pequeñas tareas de hogar, adoptar diferentes posturas durante las reuniones, programar descanso durante las reuniones y evitar almorzar en el escritorio. Además que también desde el punto de vista mental, nuestro cerebro se prepara y tiene como una aprensión a que es un espacio para trabajar, y el cambiar de lugar también le permite activar la atención y pues estar presto para la actividad intelectual que demanda el desarrollo de su trabajo. Todos pueden aportar. Entonces, las recomendaciones es permanecer sentado máximo 2 horas. O sea, es una relación directa, es un parámetro que está justificado por la función metabólica. Permanecer sentado más de 2 horas hace que sea más lento, la función metabólica incrementa el azúcar en la sangre y hace que haya un incremento del colesterol malo. Después de 2 horas de estar sentado, muévase durante 10 minutos. Realizar micropausas cada 20 a 30 minutos. Como dijimos, pues lo contrario de estar sentado no es estar de pie, es moverse. Procurar permanecer diariamente máximo 5 horas sentado. Esa es la recomendación. Por supuesto, en este mundo del trabajo a distancia, difícilmente eso se puede cumplir. Por lo tanto, es importante ese cambio de posición continuo. Según ese análisis que se hizo de esos 6 estudios, una persona cuando permanece 10 horas en posición sentado tiene mayor riesgo, casi un 35% de riesgo, mayor riesgo de desarrollar esas enfermedades y alteraciones que he hecho mención. Entonces, nótese las implicaciones que hay, pero este es el punto de referencia que se tiene. Se dice que cada hora hay un 2% más de riesgo de morir en las personas que tienen ese comportamiento sedentario.
Entonces, pues hay unos datos, unas cifras que pienso que son lo suficientemente válidos y justificables para que tomemos una actitud distinta en promover la actividad física y evitar ese comportamiento sedentario. Siéntese dinámicamente, lo que ya dije, cambiar el peso, recostarse. Esta es una imagen de la campaña que sale este año en la OSHA. Entonces, esto es lo que tenemos en la nueva visión, en los nuevos modelos reforzados de lo que es una postura adecuada. No hay una postura, después de cierto tiempo, ninguna postura es buena. Entonces es necesario variarla. Ejemplos de tendencias de moda: bicicleta de escritorio. Tenemos el uso del balón de gimnasia y cintas de correr de escritorio. Entonces, aquí la implicación es tenemos un límite en la capacidad cognitiva. Hacemos una cosa o hacemos la otra. El balón, después de cierto tiempo, resulta contraproducente para la espalda. No hay apoyo. Y igualmente aquí en la actividad cognitiva, imagínense si necesita generar, crear y está manejando una actividad que implica riesgo para la organización, riesgo en la toma de decisión. Entonces, no se hace bien ni una cosa ni la otra. Estos son los parámetros definidos en 2020 por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hacer referencia a los de adultos de 18 a 64 años. Antes eran 150 minutos de actividad física aeróbica. Hoy en día, por esa actividad sedentaria que estamos teniendo, se ha subido de 150 a 300 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada. Vimos en una diapositiva ya los ejemplos para poder tener parámetros de qué se considera actividad aeróbica de intensidad moderada. Y al menos 75 a 150 de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa. Y 2 días a la semana realizar actividad de fortalecimiento muscular de intensidad moderada, las pesas, esos ejercicios, las bandas que nos ayudan a fortalecer grupos musculares. Y por supuesto, si subimos de esos parámetros de 300 de actividad física aeróbica moderada y de 150 de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, cualquiera de los dos, le estamos aportando unos beneficios adicionales a nuestra salud. Limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias, sustituirlos por actividades físicas de cualquier intensidad. Vimos incluso ese de pasar la aspiradora que tiene, es decir, las actividades domésticas tienen aporte en la prevención de este comportamiento sedentario. Ahora vamos a hacer alusión a directrices para personas a partir de los 65 años. Entonces tenemos que estos parámetros se mantienen de 150 a 300 de actividad de intensidad moderada y 75 a 150 de actividad vigorosa, pero lo que tenemos acá es que como hay unos cambios fisiológicos y la OMS recomienda actividades físicas multicomponentes variadas que trabajen aspectos como el equilibrio funcional al menos 3 días a la semana. Estos 2 días a la semana de fortalecimiento muscular ya lo habíamos visto de 18 a 64 años. El otro tema que tenemos acá es también que tendríamos beneficios adicionales si incrementamos la actividad física de intensidad moderada o la actividad física de intensidad vigorosa. Y igualmente tenemos que limitar el tiempo dedicado a la actividad sedentaria y sustituirlo por actividades físicas de cualquier intensidad. Bueno, yo acá como bibliografía adicional les he colocado el enlace de la OSHA Europa dedicado a la prevención del sedentarismo en el trabajo. Igualmente les he incluido el enlace a través del cual pueden descargar el documento de la OMS sobre las directrices de actividad física y prevención del comportamiento sedentario. Bueno, Lina, vámonos con el segundo sondeo.
Claro que sí, doctora. Bueno, vamos a ir cerrando entonces nuestra acción educativa. Les recuerdo, como siempre, en sus pantallas ustedes van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que, bueno, vamos con la primera pregunta. El comportamiento sedentario genera mayor riesgo de presentar debilidad muscular y diabetes. ¿Esto es verdadero o es falso? Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Últimos 5 segunditos para que seleccionen ahí la respuesta correcta los que hacen falta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 98% dijo verdadero y el 2% nos dijo falso, Doc. Bueno, tenemos un incremento de 2% en las personas que contestaron verdadero. Esa es la opción correcta. Vimos que dentro de los riesgos está el riesgo de enfermedades metabólicas como en la diabetes tipo 2, igualmente en los músculos, debilidad muscular. Perfecto, Doc, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. ¿Es aconsejable trabajar en posición sentado máximo 5 horas diarias? ¿Verdadero o falso? Nuevamente seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. El 33% dijo verdadero y el 67% falso, doctora. Bueno, vimos en la diapositiva alusiva a las cifras, que efectivamente ese es el criterio que los expertos están estableciendo basados en los datos de los estudios que muestran el riesgo de morir y el pues asociado de muerte súbita y riesgo de morir por esas enfermedades tanto cardiovasculares en las personas que tienen comportamientos sedentarios y las demás enfermedades que se asocian con la muerte. Entonces, la respuesta correcta es verdadero, es lo que se está recomendando. Y incluso hay unos porcentajes, se dice que durante la jornada deberíamos permanecer 60% del tiempo sentados, 30% del tiempo de pie y 10% caminar. Pues difícilmente, digamos, sobre todo en este marco del trabajo a distancia, eso se puede dar, más cuando se están alargando las jornadas de trabajo. Entonces, la invitación es a generar, ya vimos todas esas estrategias que es importante que desde las organizaciones se establezcan para que se pueda dar eso y que las personas puedan también desarrollar parte de sus tareas en otras posiciones distintas a estar en posición sentada. Seguramente la respuesta que se da es porque en nuestro hábito, en nuestro estilo de trabajo convencional vemos jornadas de trabajo que son de 8 horas y estamos partiendo de ello, pero lo recomendado son 5 horas por todos estos efectos que se tienen. Perfecto, Doc. Muchas gracias por la aclaración. Vamos entonces con la tercera y última pregunta. ¿Las sillas deberían permitir que los trabajadores cambien de postura mientras las utilizan? ¿Verdadero o falso? Nuevamente, por favor, seleccione la respuesta correcta. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta última pregunta. El 92% nos dijo verdadero y el 8% nos dijo falso, doctora.
Bueno, lo correcto es verdadero. Vimos ahí, esa es una de las preguntas donde el cambio en el porcentaje de personas que respondieron correctamente tuvo una variación alta. De 68 pasó a 92%. Entonces, efectivamente vimos que eso es lo que, esa es la nueva, es el nuevo criterio que debemos empezar a introducir en las organizaciones. No es tener una silla de 90 grados, eso ya está mandado a recoger. Efectivamente buscamos que puedan las personas tener un apoyo de los pies en el piso o en una superficie si es un reposapiés, pero hay que cambiar de incluso posición las piernas, movernos, dijimos apoyo del peso hacia un lado, hacia el otro, inclinarnos. Esa es la nueva filosofía de cómo podemos prevenir este comportamiento sedentario y evitar esos efectos que en este caso la silla pues no solo va a actuar sobre la salud musculoesquelética, sino al movernos activamos circulación. Perfecto. Bueno, doctora Nora, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente el día de hoy, como siempre con estos temas tan importantes para salud de todos nosotros y bueno, esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Bueno, ha sido un placer acompañarlos. A quienes formularon preguntas, revisaré el chat y en nuestros siguientes talleres buscaré dar respuesta a sus inquietudes. Un placer haberlos acompañado y feliz resto de semana. Claro que sí, doctora, para ti también, que tengas un feliz resto de semana, un feliz día y por supuesto a todos gracias por su participación. Recuerden consultar nuestro centro virtual Posipedia, donde ustedes encontrarán las grabaciones, presentaciones técnicas y todo el material de apoyo de todas las acciones educativas que hemos ejecutado. Allí también, por supuesto, encontrarán el cronograma para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. ¡Ey, amor! No exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.